aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a hablar de la importancia del sentido del humor que nos saca de tantos hoyos negros de la vida, literal, y cómo nos hace avanzar y cómo nos hace encontrar nuevas ventanas y nuevas oportunidades y salidas. Está con nosotros Enrique Bonavides. Imagínense nada más, qué alegría. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Concha? Pues muy bien y muy contento y mil gracias por la invitación. Pues aquí encantada de que vayamos a tocar este tema. Me encantan los temas que hemos ido tocando cada vez que tenemos la suerte de que vengas al programa. Y ahora el sentido del humor, pues me parece que es algo que conforme va pasando los años, hay que buscarle más y empezar a encontrarlo en diferentes cosas, porque eso de que reírnos de uno dicen que sirve mucho. Y Ajá. también reírnos mucho a veces de las circunstancias. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Fíjate que la risa y el humor no es lo mismo concebirla hoy que concebirla, por ejemplo, en la antigüedad. Mira, hay un autor, un medievalista muy importante, Jacques Le Goff, que tiene muchos libros sobre la Edad Media. Y hay un punto muy importante, siempre te hablan de la historia de la edad antigua, edad media, moderna, contemporánea y qué sé yo, ¿no? Y casi siempre te hablan de que el paso de una época a otra, curiosamente, es una batalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que en un día estás en la edad antigua y al día siguiente ya estás en la edad media, o termina la edad media y al día siguiente ya estás en la edad moderna por una batalla, ¿no? Y se habla de la Edad Media, termina en determinada época y qué sé yo. Bien, pero si te das cuenta, muchas de las creencias que tenemos, pues tardan mucho tiempo en cambiar, en variar. Hay quien dice que hay, por ejemplo, fenómenos de tiempo corto, por ejemplo, una batalla, una guerra, pues pueden durar 2 años, 4 años, 5 años. Pero la ideología, en este caso la risa, el buen humor, tardan en cambiar muchísimo tiempo, son fenómenos de tiempo largo. Bien, el pensar medieval termina no en la fecha como se habla, sino termina en el siglo XIX y casi principios del siglo XX, porque nuestros principios, nuestros valores, nuestra idea de lo que es la salud, el sexo, el humor, etcétera, pues son medievales. Y en esa Edad Media viven todavía nuestras abuelas. Ajá. Somos nosotros, dos personas de la tercera edad, quienes recibimos una educación todavía medieval. Y Sí, muchos de nosotros todavía queremos seguir educando con ese pensamiento medieval a nuestros hijos, pero no, ya las nuevas generaciones están rompiendo con todo eso. claro. Pues en la Edad Media, la risa y el humor era en ocasiones percibida como una cuestión del diablo, como una cuestión del demonio. Así Es de por plano. eso, sí, así de plano. Es por eso que todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la risa o con el buen humor, por ejemplo, el teatro o los circos, qué sé yo, eran considerados como algo que debían de hacerse a un lado. Al grado, por ejemplo, de que hubo papas que excomulgaron a reyes por haberse reído en un discurso, por ejemplo. Qué barbaridad, o sea que ¿Sí? estaba totalmente tachado, o sea, Sí, claro, porque la risa te llevaba a la idea de tener placer, por ejemplo, y el placer era concebido como algo maligno, como algo prohibido, ajá. como algo Entonces, pecaminoso casi. como pecaminoso. Y entonces, después de tener todo ese trasfondo medieval, llamémosle así, llegamos al siglo XX y sin embargo, y paradójicamente, te voy a decir, yo tenía un grupo en la década de los 80, ajá, eran puras señoras de mayores de 60 años. Bueno, no lo vas a creer. Llegábamos y lo primero que hacíamos antes de empezar la clase era contar un chiste. Y Ajá. entonces me contaban un chiste y comenzábamos la clase. Así fue que te diré un curso que duró 10, 12 años, no el curso, sino la permanencia en ese grupo. Y fueron mis fuentes chistológicas, Ándale, te al aprendiste grado, todos. no, sí, yo aprendí muchísimos chistes con ellas, pero qué curioso, si te das cuenta, cuando estábamos chavos, había reuniones familiares y se contaban chistes.
Claro, Bueno, claro. ahora dime si esos chistes se siguen contando en las reuniones familiares. Ya no, es decir, ya no se cuentan chistes. Ves chistes en la televisión, pero los chistes que antes contábamos normalmente como que van pasando a un segundo plano. Algo ha pasado que ese buen humor como que se va desapareciendo, como que algo está sucediendo. Y con nosotros, personas de la tercera edad, obviamente, ajá, pues tenemos que recuperar ese humor, tenemos que recuperar esa conciencia de lo que es la risa, de lo que es la sonrisa, de lo que es el buen humor, porque cuando en alguna reunión decían, por ejemplo, es que va a venir un filósofo, Enrique. Bueno, todo el mundo decía, no, bueno, pues de seguro va a ser alguien aburrido, va a ser alguien con lentes, seguro va a tener lentes y va a pensarse así como un intelectual. Bueno, y cuando yo llegaba a la casa de esas personas, bueno, y me venían con lentes, no, bueno, era, pero ya ven, se los dije, va a ser aburridísimo. Y llega un momento en que la filosofía, la literatura, te enseña que no, te enseña que si hay algo valioso, es precisamente la risa, es el buen humor, porque el buen humor es lo que nos da propiamente la juventud. Todo mundo habla, por ejemplo, de Lao Tse en el taoísmo, y él tiene un pensamiento sobre la risa, sobre el buen humor, interesantísimo. Si quieres, te lo comparto. Sí, sí. Dice así, una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a los que la reciben sin empobrecer a los que la dan. Solo dura un instante, pero su recuerdo es a vez eterno. Nadie es lo suficientemente rico para prescindir de ella y nadie es lo bastante pobre como para no darla. Aporta felicidad al hogar, es el símbolo de la amistad. Una sonrisa basta para que el cansancio desaparezca, para que el más desamparado recobre el ánimo. Si alguna vez te encuentras con una persona que no te ofrezca la sonrisa que tú mereces, sé generoso y ofrécele la tuya, porque a nadie le hace más falta una sonrisa como a aquel que es incapaz de ofrecerla a los demás. ¡Qué Qué belleza! bárbaro, ¡Qué qué belleza! belleza, increíble. Lao Tse, Lao Tse, o sea, como que exactamente. no, Siglo no, sexto antes de Cristo. fíjate, Y imagínate. él te dice filosóficamente, mira, ¿qué es lo que puedes querer en tu vida? Puedes sentirte bien, querer un bienestar, estar bien, pero el estar bien tiene que ver necesariamente para él con el estar feliz. Claro. Con el estar feliz, con el estar a gusto y siempre una sonrisa, una risa ayuda para compartir con el otro. Esto filosóficamente es muy importante, sobre todo para nosotros en este momento, porque ya a nuestra edad no nos queda más, dice Lao Tse, que sonreírle a la vida, que ser agradecidos con la vida. Y siempre agradecimiento y sonrisa van de la mano. Cuando agradecemos a alguien o a algo por algo, pues siempre la sonrisa aparece. Esa sonrisa que debe ser siempre compartida y que nos regala ese ímpetu de juventud, llamémosle así. Hay un escritor, Dostoyevsky, que siempre todo el mundo habla de que sus obras son verdaderamente terribles, porque habla de lo verdaderamente humano. Bueno, el mismísimo Dostoyevsky, que cuando leemos sus obras, ay, hasta se nos pone la carne chinita porque son verdaderamente tremendas, tiene también un pensamiento bellísimo, el mismísimo Dostoyevsky. Se los comparto. Claro, claro. La alegría de un hombre es su rasgo más revelador, juntamente con los pies y las manos. Hay caracteres que uno no llega a penetrar, pero un día ese hombre estalla en una risa franca y he aquí de golpe todo su carácter desplegado delante de uno. Tan solo las personas que gozan del desarrollo más elevado y más feliz pueden tener una alegría comunicativa, irresistible y buena.
Por eso, si quieren ustedes estudiar a un hombre y conocer su alma, no presten atención a la forma que tenga de callarse, de hablar, de llorar, o a la forma en que se conmueva por las más nobles ideas. No, mírenlo más bien cuando ríe. Es muy cierto, Qué precioso, es qué muy cierto, precioso. es bellísimo. Queremos conocer a una persona, veamos cómo ríe. Y si tiene una risa franca, Dostoyevsky dice, esa risa franca nos dice que es un hombre bueno. Claro, y fíjate, al mismo tiempo me imagino que cuando alguien tiene una risa franca es una persona transparente. Exacto, Y qué exacto. bonito es estar con la gente transparente, ¿no? O sea, cómo deberíamos de tratar de volvernos así totalmente, o sea, es como pureza, es como Claro, dejar ver, es como no tener que esconder. Entonces, exacto. una buena carcajada, una buena risa. Eduardo Calixto, que es el gran neurofisiólogo, Sí, nos dice que es increíble cómo de niños reímos a lo mejor 190 veces al día, estoy inventando un número, y de grande a lo mejor empiezas a reírte 2 veces o ni una. O sea, exacto, exacto. imagínate. Sí, hay que conservar a ese niño que tiene como principio la risa y que tiene como principio el humor. Ese Sí, humor que, por ejemplo, Nietzsche, el gran Nietzsche, ajá, cuando él hablaba, por ejemplo, de la muerte de Dios y todo el mundo lo criticaba, él decía, mira, si yo creyera en Dios, solo podría creer en un Dios que supiera bailar. Es qué decir, precioso, es decir, qué si a mí me precioso. pones enfrente un Dios que baile, un Dios que ría, un Dios que tenga alegría comunicativa y que logre darlo a sus fieles, no, bueno, en ese Dios yo sí creo. Claro, El mismísimo Nietzsche, ajá, fíjate nada más, en un Dios que sepa bailar o que que le sepa guste, bailar. como decía, que sepa O bailar. que sepa bailar, porque sabiendo bailar tiene la alegría por dentro. Claro, claro, Sí, claro, claro. Y si te pones a ver esa parte de qué es el entusiasmo, sí, eso de ese Dios que se agita dentro, pues el exacto. entusiasmo y la risa también se dan la mano, ¿no? Oh, Y el sentido del humor y todo eso. tienes toda la razón. En Grecia, la palabra entusiasmo refería a cuando un Dios se apropia de ti. Ay, qué bonito, ya ves, Fíjate. Ajá, siempre lo mejoras. exacto. Entonces, mira, tú dices, es que estoy entusiasmado. ¿Qué pasó? Ujú, Un griego te diría, tú estás fuera de ti. Bueno, estás fuera de claro, ti porque Dios está en ti y ahora que está dentro de ti, se apropia de ti y te da ese humor, esa alegría y comienzas a bailar. Y como sí, dices, la transparencia, claro, claro, fuera claro. hipocresías, fuera máscaras y eres tú profundamente. Estás verdaderamente entusiasmada. Hay que recordar, por ejemplo, lo que nos decía el Kama Sutra. Sí, Nos decía, en el amor, el buen humor es el mejor condimento. fíjate. Ah, ¿qué En te el parece? amor, el buen humor, sí, fíjate, en el Kama Sutra, claro. ¿Sí? Tengas la edad que tengas, en el amor, el buen humor es un buen condimento. Y es muy cierto, es muy cierto. Hay quien dice que dinero mata carita, pero buen humor mata el dinero en ocasiones. Sí, sí, sí. Ajá, Y qué importante es ser personas de buen humor, ¿no? Porque sí, de claro. veras sí, le ensombrecemos la existencia a los que nos rodean, se Exacto. las ponemos oscurita, si Y llegan y es ven nuestra cierto, cara larga. y es cierto, una sonrisa es un sol. Una Ujú. sonrisa siempre te va a aclarar el día. Una sonrisa es literalmente lo que hace que los colores del día sean cada vez más fuertes, más penetrantes, más brillantes. Bueno, pues esa sonrisa, ese buen humor que nosotros debemos tener, hay que sacarlo. No hay que hacer como cuando se nos regala, por ejemplo, una botella de vino o una pluma y luego decimos, no, la vamos a usar en el momento más importante de nuestra vida y luego nos morimos y nunca ni la abrimos ni la usamos. Sí, sí, ¿Ah? sí. Bueno, pues hay que usarla ya en este momento. Es el único momento que tenemos para poder regalar esa felicidad, ¿ah? Esa alegría compartida y que realmente, mira, en una primera parte de la vida tomamos las cosas muy en serio.
Pero llega el momento en que la vida misma te detiene y te dice, ya es momento de que dejes de tomar todo tan seriamente y que comiences a aligerar la carga. Y una sonrisa es una forma de aligerar la carga que tenemos en la vida. El buen humor es la ligereza andando con nosotros. Claro, El buen claro, humor son unos patines, es una bicicleta, claro. es una patineta. Es decir, podemos andar mucho más fácil con ese buen humor, porque en ocasiones lo que nos tumba, lo que nos detiene, pues es un problema. Pero ya lo decía Schopenhauer, el problema no es el problema. El problema es cómo tomas el problema. Y cuando tomas los problemas con humor, tarde o temprano se resuelven en la vida. Tarde o temprano. Sí, y lo que no tiene solución, pues bueno, habrá cosas que no tengan solución, pero bueno, pues ya, ojalá nos Exacto. muramos con una sonrisa. Bueno, pero fíjate qué curioso. Si tu problema se puede resolver, Ujú, ¿para qué te preocupas? ujú. Si tu problema no se puede resolver, ¿para qué te preocupas? Claro, claro, Vamos bien. definitivamente. Eso, por ejemplo, nos lo enseña Oscar Wilde, Mm, este escritor verdaderamente extraordinario, ajá, el rey del que humor. en su vida valora siempre la felicidad y el bienestar por encima de todo. Y él dice, mira, amarte a ti mismo es el comienzo de un idilio que, si quieres, durará toda la vida. ¡Ah, qué Fíjate, maravilla! amarte a ti mismo es el principio de Es el un, principio de un idilio que durará toda la vida. fíjate, claro, 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 y lo importante, esa es otra cosa, ¿no? Esa importancia de amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que tanto Exacto. trabajo nos cuesta. Y depende de nosotros, no depende de Claro, nadie más. Es una decisión, como decía Sartre. Todo en claro, esta vida es una decisión. Aunque te quieras cruzar de brazos, ese cruzarte de brazos ya también es una decisión. claro, Ajá, cruzarse de brazos es una decisión y claro. por supuesto, claro, qué maravilla, pues sí, es que son las cosas que hay que ir aprendiendo, es una decisión. Sí, dice Oscar Wilde, a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto, toda nuestra vida se concentra en un solo instante, el instante de tu sonrisa ante la persona que amas. ¡Qué Wow, maravilla! qué maravilla, qué ¡Qué maravilla! maravilla, Ajá. qué Y barbaridad. es muy cierto, nos pasamos la vida sin vivirla y de Claro, pronto viene ese instante en que sale de ti esa sonrisa y el buen humor y en ese momento comienzas a vivir. comienzas a vivir y comienzas a darle un aire diferente al día. Exacto. Un sentido a tu día, un sentido a la vida misma. Decía el mismo Oscar Wilde, el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Fíjate. ¿Quieres hacerlos buenos? Pues regálales ese buen humor y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ajá. Claro, claro, Sobre todo con ellos que para eso están, para recibir de nosotros esos momentos de felicidad. claro, Oscar claro. Wilde, por ejemplo, decía, mira, todos nosotros tenemos tentaciones, pero tengo un remedio para evitar las tentaciones. Cae en ellas. Déjate fluir, déjate fluir. Él decía, mis deseos son órdenes para mí. Bueno, pues entonces, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Y sobre todo ya en estos momentos de nuestra vida, hay que hacerle caso a Oscar Wilde. Ajá. Claro, Si tenemos alguna tentación que queremos desarrollar, pues ¿cómo lo puedes evitar? cae Cae en en ella, ella, no pasa nada. cae en ella. Sí, Exacto, por supuesto, exacto. está Ajá. buenísimo. Fíjate que junto con Wilde, como escritor, Dostoyevsky igual, etcétera, hay actores, por ejemplo, los hermanos Marx, ajá, ese famosísimo Groucho Marx, tiene una serie de frases, de ideas verdaderamente maravillosas. Y él decía, mira, es un pensamiento de gente grande en función de grandeza y gente grande en función de edad. Y él dice, damas y caballeros,
estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Pues Está sí, buenísimo. nos adaptamos a las circunstancias. Ajá. Y el humor es una forma de adaptarte a las circunstancias. Exacto. Y adaptarte a las circunstancias es una forma de vivir con humor. Fíjate qué curioso. Qué bonito. Es que claro, claro, son las dos cosas y de veras todo pesa menos. O sea, vas a ir Claro, cargando una piedra mucho menos grande. claro. Y a estas alturas, lo que menos queremos, pues es cargar una piedra grande. Primero, ya no podemos. Segundo, ya no debemos. Ajá. Porque nos va a pesar más cada día. ¿Cómo podemos aligerar la carga? Precisamente así, con humor, con una sonrisa. Él decía, por ejemplo, es mejor estar callado, dice Groucho Marx, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas. ¡Ah! Ese es buenísimo, ese es buenísimo. Claro que sí, está buenísimo. Y la idea, decía él, era que en todo lo que vivieras, trataras de sacarle una sonrisa a los demás. Él decía, por ejemplo, ¿no es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? No, perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. ¡Ah! Qué sonso. Pues sí, claro. Sí, fíjate qué curioso. Él decía, miren, hasta en nuestro epitafio, ajá, debemos tener una sonrisa. ¿Qué quiero que pongan en mi epitafio? Perdonen que no me levante. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Perdonen que no me levante. Claro, por supuesto. Está genial, pero fíjate, claro, Ajá. es que de veras eso, mira, ahorita que dijiste eso, recuerdo a Jorge Font, que, Sí. bueno, que tuvo, lo conoce, quizás la audiencia recuerda que ha estado aquí con nosotros en las 50, y a él, siempre que le preguntas, Jorge, ¿cómo va tu vida? Y te dice sobre ruedas. Ajá. Y Perfecto. él lleva, no sé si son, no sé cuántos años, 30 años en una silla de ruedas por un accidente, a lo mejor un poco más, y no Ajá. puede caminar. Pero ve nada más qué manera de Claro. decir cómo va tu vida sobre ruedas. O sea, no puede ser, es una cosa increíble. Exacto. Exacto. Es lo que decíamos. Es tomar las cosas o tomar los problemas. El problema no es el problema, sino cómo los tomes Claro, y cómo reaccionas ante ello. Y eso en verdad te ayuda a vivir mejor. Ajá. Y sobre todo, como decías, ayuda a los demás que viven junto a ti, pues a vivir mejor. claro, claro, claro. Decía Groucho Marx, mira, alguien vive como, como aquel tipo que llega al restaurante y dice, hoy no tengo tiempo de almorzar, tráiganme la cuenta. Hay veces que así vivimos, Claro, ¿sí? No queremos almorzar, no tenemos tiempo. Lo que queremos es ya pagar la cuenta. No, 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 no paguemos la cuenta, porque es una mala costumbre también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener el tiempo para almorzar, tener ese tiempo para compartir y para disfrutar y disfrutarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que es la vida, es llegar a un restaurante y tener el tiempo para ello. claro, Pero en claro. ocasiones ya convertimos la vida en ese momento en el que no queremos el desayuno, no queremos el almuerzo, solo queremos pagar e irnos. No, 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 necesitamos ponerle a la vida lo que decía Groucho Marx. ¿Por qué bebo? ¿Por qué bebo? Para hacer interesantes a las personas. Eso, Sí, eso. es decir, si me emborracho te ve interesante, así que ni no me critiques, no me critiques. Groucho Bueno, Marx, qué bárbaro, es ¿verdad? maravilloso, es maravilloso. Increíble. Ajá. Y él decía, mira, la gente grande es muy interesante. Dice, por ejemplo, yo todo se lo debo a mi bisabuelo. Fue un gran hombre. Si aún viviera, todo el mundo entero hablaría de él. ¿Cómo si no? Tendría ya 140 años. Ah. Claro, Ajá. fíjate nada más que... Todo, todo, todo. Decía él, todo es un buen humor si reconocemos que nuestros errores nos deben de gustar. Es Claro, decir,
Todos nos equivocamos, todos cometemos errores en ocasiones. Bueno, pues que nos gusten nuestros errores, porque eso nos sentimos humanos. Ajá. Yo no quiero, dice él, renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme. Fíjate, Ajá. Y claro. entonces, con humor toma también hasta sus propios errores. Bueno, pues ya nosotros, a nuestra edad, hemos cometido muchísimos errores. Pues ya es hora también de perdonarnos, es hora de convertirlos en la imagen de lo que somos y saber que qué bueno, porque todo eso, todos esos errores, pues nos hicieron y forman parte de nosotros. Y si Claro, los hubiéramos eliminado, nosotros no seríamos nosotros. Pero necesitamos hasta un buen humor para reflexionarlo, claro. para aceptarlo, porque si los tomamos demasiado en serio, entonces no nos reiríamos de nosotros mismos y tenemos que reírnos de nosotros mismos. Es una de las formas de aligerar nuestra propia vida. Hay ocasiones en que nos empeñamos en ver las cosas siempre como muy fijas, como caballo lechero, ¿verdad? Es decir, a mí lo que me dicen y lo que me han formado, eso Claro, es lo que es. claro, claro, claro. Ajá. Y él dice, no, mira, a ti siempre te han hablado de la mala suerte del gato negro, ¿no? Y si se te cruza enfrente y dice, no, mira, si un gato negro se cruza en tu camino, lo único que significa es que ese pobre animal va a algún lado, nada más. Eso es todo. Claro, Entonces, claro, que no te preocupe tanto ni la escalera, claro, ni el claro. gato, nada. Ajá. Ahora, si en un momento dado, hoy, a tu edad y con los problemas que tienes, te sientes inútil y deprimido, Sí. recuerda que un día fuiste el espermatozoide más veloz de todos. Claro. Entonces, que ese recuerdo se mantenga, que ese recuerdo forme parte de ti. Y no te preocupes, mira, yo soy un hombre feo, decía él. Yo soy un hombre feo. A mí, por ejemplo, las mujeres que solo destacan por su físico no me dicen nada. Es más, ni me dirigen la palabra. ¡Ah! Es cierto, entonces todo lo que concebimos de nosotros como algo negativo o como algo falto de virtud, si le encontramos una salida de humor, si le encontramos una salida alegre, ajá, nos hará vivir una vida mejor. Y Groucho decía, tengo la intención de vivir para siempre o morir en el intento. Y es cierto, Claro, pues claro. sí, no nos queda de otra, no nos queda de otra. Y entonces, moramos en el intento, pero tengan la intención entonces de vivir para siempre. Eso es maravilloso. Fíjate que otro actor ahora, por ejemplo, como Woody Allen, Ujú. tiene cosas también verdaderamente Extraordinarias. maravillosas. Él dice, por ejemplo, mira, tenemos un cerebro los seres humanos, qué maravilla. Pero, ¿sabes una cosa? Si tuviéramos dos cerebros, Ujú. seguro que haríamos el doble de tonterías. Así que mejor quédate Claro, con uno. claro, claro, claro. Tiene Ajá. una cantidad de cosas él Sí, sí, tremenda. sí, bellísimo. Ajá. El que esté libre de pecado, dice él, que vaya a pecar, todavía hay tiempo. Está buenísimo, está Y es cierto, buenísimo. tenemos tiempo, tenemos tiempo. La cuestión está en cómo concebimos el concepto de pecado. Pero si estamos libres de ello, hay tiempo todavía. Mientras estemos vivos, podemos pecar, dice Claro, Woody Allen. claro, Bueno, pues definitivamente. entonces a darle a ese humorismo que en última instancia es, si nos damos cuenta, el humorismo, el buen humor, la risa, es una forma de cortesía, decía Bioy Casares, otro gran escritor. Fíjate. Sí, es bellísimo, ¿eh? Claro, qué bonito Sí, decir eso. Es una forma de pero es cortesía. hermoso, es una forma de cortesía. Claro, nosotros queremos vivir con cortesía. Bueno, ¿cómo podemos compartir cortesía con alguien? Pues con ese buen humor. Y tiene toda la razón del mundo. Ajá. Por, por ejemplo, el mismo Woody Allen.
tiene una frase bellísima, bellísima, extraordinaria. Dice, no soy budista. Y eso para todos nosotros, para todos tus radioescuchas, ajá, bellísimo. Dice, no soy budista, pero admiro las técnicas Zen y las disciplinas del Tao. Por eso todo lo hago sentado y me tomo todo con karma. ¡Ah! ¿Qué te pareció? Bellísimo, Buenísimo, bellísimo. buenísimo, sí, Es sí, decir, sí, me sí. fascina el Zen, me fascina el Tao y por eso hago todo Todo Zen. sentado. Sí, claro. Ajá. Y es cierto, mira, el buen humor, la risa, pues tiene muchos beneficios. Literalmente hay estudios que te hablan de cuando ríes, haces ejercicio. Claro, hasta con el Recibes un, estómago. un masaje, por supuesto, un masaje de todo tu cuerpo. Te oxigenas, es rejuvenecedor, te ayuda al sistema circulatorio, duermes mejor, eliminas el estrés, alivias la depresión y mejoras la autoestima. Todo eso te sirve, te ayuda y forma parte de lo que ya tenemos que hacer antes de que se cierre la cortina. Claro, claro, porque esa cortina se va a cerrar y esa cortina nosotros tenemos que ver lo que tú dices, hasta en el epitafio. Perdonen que no me levante, Exacto. ¿no? Y cuando se cierra la cortina, qué maravilla que escuchemos un aplauso. Sí. Qué maravilla que escuchemos un aplauso y que también la gente te recuerde con anécdotas, ¿no? Y Claro, con alegría. Es muy exacto. interesante. Bueno, de Woody Allen, por supuesto que nos ha hecho reír mil veces en todas sus películas y con sus frases. Hay una parte que dice, me ocupo de mi futuro porque es donde voy a vivir el resto de mi vida. Exacto, exacto. Sí, claro, sí, claro. Y es muy cierto, hay frases que realmente tienen una profundidad filosófica muy buena, ajá, y que, y que las debemos de tomar seriamente con humor. Claro, claro. Sí, Claro, sí, sí, es padrísima. Otro que es de los de mucho humor es Mark Twain. sí, también. Esa Bueno, hay frase, infinidad de autores. A ver, dime si. no, esa frase de que es muy fácil dejar de fumar, lo he Ajá. hecho mil veces, es que es buenísimo, ¿no? Y su libro del diario de Adán y Eva, Sí, que de veras que yo creo que todo mundo debería de leer cuando habla de la otra criatura. Dice, sí. Dios, ¿por qué lanzaste a este planeta? ¿Por qué me pusiste a esta otra criatura que le sale agua por los ojos, por cualquier cosa, que no deja de hablar y que inventó la palabra más rara, nosotros? Ajá. Exacto, Eva, exacto. es una Sí, preciosidad ese libro. cuando entras al ámbito de la literatura, de la filosofía, del cine, etcétera, necesitas esa mirada que te ayude a sentir, porque realmente el buen humor es un sentimiento. Ajá. Ese sentimiento que te va a ayudar a que esa cortina cuando se cierre, repito, que te aplaudan, que te recuerden precisamente como eso. ¿Por qué? Porque ya quedaste en la gente que quedó, Claro, ¿sí? claro, Y si esa gente son tus amigos, tus conocidos, tus hijos, tus nietos, es la forma como vas a estar en ellos. claro. Ajá. Es una forma de penetrarlos, es una forma de asimilarlos. Y si hay un Dios que te entusiasma, Ujú. pues es una forma de que tú entusiasmes Claro, cuando te recuerden. Y te imaginas que el entusiasmo de los tuyos, de tus hijos, de tus nietos, sea la consecuencia de ese buen humor que le regalaste y que les dejas en el recuerdo. Tú serías ese Dios causante de su entusiasmo, claro. ese Dios causante de estar ellos fuera de sí, felices en su vida. Es verdaderamente interesante. Sí, 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 Sí. yo creo que sí. Y ¿algún otro escritor que te guste por el sentido del humor? ¿Alguna otra? Fíjate, fíjate, Churchill. fíjate, bueno, sin ser necesariamente un escritor, pero Ya aunque sé que lo no era era escritor, pero él tenía definitivamente, sus frases, perdón. ajá, O sea, sí, ujú. sí, sí, a ver, dime, sí. No, 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 perdón, es que sí, claro que no es escritor. O sea, escribió algunas frases que Sí, sí, son sí, interesantísimas. claro. Y aunque no sea escritor, tiene cosas verdaderamente extraordinarias y sus discursos políticos también tienen ese humor que necesitaba el inglés en aquella época
para poder sobrevivir. ¿Cómo, Sí, cómo tenía esas frases exactas, ¿no? Que la gente de veras decía, no puede ser. Hay una anécdota que vi por ahí de que estaba en una embajada, sí. que de repente estaban en una cena y que en eso vio clarísimamente cómo un embajador de otro país estaba robándose dos saleros. Ajá. Estaba robándose un salero, estaba robándose un salero. Entonces él dijo, qué barbaridad, o sea, no se va a llevar el salero y si lo cachan, ¿qué va a pasar? Y entonces él llegó y se le acercó y le dijo, mira, tengo este salero y quisiera ver dónde encuentro otro salero. No sé, tal vez lo dejé en la cocina. Y Ajá. entonces le dio la oportunidad de que pusiera el salero, este cuate, y Sí. entonces lo salvó, pero vaya, como ese ingenio, ¿no? Fíjate que, qué interesante, qué diferencia entre ingenio y sentido del humor y buen humor y la imaginación, cómo se juntan esas cosas, ¿no? Y fíjate cómo para tener un buen humor necesitas ser una persona ingeniosa. Claro. Definitivo, definitivo. Mira, en Roma, la palabra genio, ajá, refería propiamente a lo que nosotros llamamos alma, lo que nos da la vida. Y es por eso que si tú hacías cualquier cosa bien hecha, la hacías de manera genial. Claro, Entonces, una genialidad era algo que en la que habías puesto toda tu alma, ajá, toda tu intención. Y ese ingenio se refiere precisamente a eso. Tienes que estar en cuerpo y alma en lo que hagas para ser una persona ingeniosa. Pero si lo haces en el humor para generar la sonrisa en el otro, es totalmente agradecible. claro. ¿Y Sí. cómo la gente se acuerda de ti por eso? Ah, O sea, claro. como un chiste a lo mejor son esas emociones que se captan y Sí. que, y que se dice, ¿no? Fíjate que mi papá siempre tenía muy buen carácter y muy buen humor. Cuando estaba furioso, pero le encantaba reírse y hacer sus chistes. Y Sí. entonces, cuando mi mamá murió, que fue de sorpresa, había cosas que mi mamá debería haber terminado en el banco, haber dejado en orden, pero pues ella se murió así de un infarto y nadie se imaginó que fuera a morir. Ella es muy joven, 75 años. Y entonces tenía que arreglar algo en el banco y él nos dijo, voy a tener que ir al banco, voy a tener que decir algo, estoy pensando qué voy a decir porque no quiero decir mentiras. Entonces le dije, ¿qué vas a decir? Bueno, se Ajá. presentó con el gerente y le dijo, mi esposa desafortunadamente no puede venir porque está hecha polvo. Entonces, con eso lo ayudaron a hacer el trámite y él dijo, no dije ninguna No, mentira. claro. Y la verdad me dio muchísima risa que está hecha polvo. Entonces el otro se apenó y no sabía por qué estaba hecha polvo, pero te aseguro que no se imaginó que estaba en una cripta. Claro, O claro, sea, claro. Está eso muy sí. cansada, está muy cansada. Entonces, es chistoso. Y hay gente que tiene sentido del humor. Y también me gustaría que abordáramos así, ya que se nos está acabando el programa, el Sí, sentido del humor dijiste los ingleses. sí. O sea, tienen un humor muy especial. Sí, cada pueblo tiene su propio humor. Es totalmente diferente el de los ingleses, los estadounidenses, nosotros en Colombia, en Francia, en China. No, 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 no. Es un humor totalmente diferente, pero todos lo tenemos. Claro, Eso es lo importante. Esa risa del ser humano es lo que hace en ocasiones que se pueda diferenciar nuestra especie de cualquier otra especie. claro. Esa risa del humor, esa risa del buen humor, esa risa contagiosa, ajá, no es la risa de la hiena, ajá, es la risa del ser humano. Es propiamente lo que nos hace seres humanos. Quiere decir que buena parte de nuestra humanidad, buena parte del hecho de ser humanos todos nosotros, es ese querer compartir y ese hacerlo. Es por eso que, de alguna manera, el no reír, el no tener ese buen humor, es literalmente deshumanizarnos. Por ejemplo, decía Sabater, si tú pones un perro desde nacimiento en una jaula y le das de comer, dentro de 10 años lo sacas de la jaula y sigue siendo un perro.
Pero tú a un ser humano lo metes en una jaula de nacimiento, solo le das de comer, jamás le hablas, solamente le das de comer. A los 10 años lo sacas de la jaula, algo le falta en su humanidad. Le falta esa comunicación con el otro. Esa comunicación se puede dar en dos instancias. Una comunicación con humor o una comunicación con ausencia del humor. Bueno, pues humanizas al otro si le regalas ese buen humor para que te regrese su sonrisa. Ay, Es qué muy cierto, bonito, qué bonito. es muy cierto. Y entonces la risa y el buen humor forma parte de nuestra humanidad. Bueno, pues ya a una edad en la que estamos cada vez más cerca de dejar de ser, la única manera de ser constantemente es no perder el sentido del humor. Decía, por ejemplo, Sabines, no te deseo nada para tu porvenir. Deseo que tengas un pasado feliz. Ah, Bueno, pues es muy cierto. Quiere decir entonces que desde ahora tenemos que trabajar para hacernos en aquel momento futuro un pasado feliz. Lo estamos haciendo desde ahora. ¿Cómo puede ser un pasado feliz en un futuro habiéndolo vivido con humor? Habiéndonos reído de nosotros mismos, habiéndonos perdonado todos los errores que tuvimos en la vida. Y si lo que nos resta es lo único que queda, pues como bien dices, y estoy trabajando en mi futuro desde ahorita porque es lo único que me queda. Pero ese futuro, por muy pocos días que nos falten, es más valioso que todo aquel que ya vivimos, que todo aquello que ya vivimos. ¿Por qué? Porque lo que ya vivimos ya no es. Y en ese futuro todavía seguimos nosotros en este instante. Entonces hay que saberlo trabajar y hay que buscar tener precisamente, como dice Sabines, ese pasado feliz. Claro. pues muchísimas gracias, Enrique. Qué bonito cierre nos dejas. Y creo que las personas que te escucharon deben de tener una gran sonrisa, Qué porque bueno, de ojalá, veras, ojalá. sí, sí, nos llenas de esperanza y de entusiasmo y de todas estas cosas que nos hacen voltear hacia otro lado. Y pues de esa forma es sanador también. El Claro, sentido del humor es sanador, claro, es claro. esperanzador, es muchas cosas. Y entonces es algo que, como tú dijiste, no dejarlo de valorar ni de traer a nuestras vidas. Exacto. Pues eso se los recomiendo muchísimo, con muy buen humor y con una sonrisa me despido y te doy las infinitas gracias por la invitación y ya sabes, cuando quieras, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Enrique. Pues seguimos aquí con ustedes. Soy Concha León Portilla. Quédense en Enlace 50.